encuestas que Podemos se desinfla. Buenas tardes a todos y a todas, a gente de Elche y alrededores. Mi nombre es José Vicente Bustamante, soy secretario general de aquí de Podemos. Voy a presentar y a moderar este acto del Congreso en tu Plaza. ¿Qué es el Congreso en tu Plaza? En Podemos nos gusta hacer las cosas de otra manera. Por eso todos nuestros diputados y diputadas vienen a rendir cuentas con la ciudadanía de su trabajo diario en las instituciones. Hoy, en este lugar, el Parque del 1 de Mayo, 15M, es el quinto aniversario del nacimiento de ese movimiento que lo cambió todo. Voy a comentar primero cómo va a ser la estructura del acto. Primero presentaré a los ponentes y a las ponentes, haré una intervención y luego será el turno de las personas que se han ofrecido, el del público, para preguntar. Así que, como vamos con mucha prisa, voy a comenzar a presentar. La primera persona que va a intervenir es Rita Bosao. Ella es candidata por Alicante, la número 1. Gracias. Queridos compañeros y compañeras, gracias Elche, gracias por vuestra presencia, por vuestra paciencia, por todo el trabajo que estáis haciendo a pie de calle, en los círculos, en todos los sitios. Gracias por aguantarnos una campaña difícil que no nos lo han puesto fácil el Partido Popular, no nos lo han puesto fácil nuestros enemigos, nuestros adversarios políticos. Gracias por todo el ánimo que nos estáis dando. Vamos a ganar las elecciones y esto es lo que estábamos esperando. Estamos viendo el apoyo que nos estáis dando aquí en la calle y en toda la zona. Gracias Elche por ser tan especial y acogedora. Antes de contaros cosas muy concretas que han ocurrido en el Congreso, os quería trasladar un poco a un imaginario, que os voy a contar una historia. Cuando yo era pequeña, muchas de las cosas que soy hoy en día es porque me contaron cuentos cuando era pequeña. Y hay cuentos reales y cuentos que no son tan reales. Y es real que vamos a ganar las elecciones. Pero hay cosas que han ocurrido en el Parlamento que parecen de chiste o de cuento. En nuestro primer pleno en el Parlamento, imaginaros en un acto coordinado en todo el mundo, que dijéramos las mujeres que nos bajamos de la tierra. Quiero que penséis y que intentemos reflexionar un poco sobre este tema. Imaginaros en un cruce en el que hay muchos coches y muchas bifurcaciones, donde los semáforos de repente no hiciéramos caso a lo que nos indicaran y nos bajáramos todos y les diéramos la vuelta y nos marcháramos. ¿Qué pasaría? Es una reflexión. Este tipo de cuestiones las utiliza un sociólogo francés llamado Bourdieu, ¿no? Que de repente dice que el hecho, se naturalizan las cosas cuando ya no son tan naturales y las consideramos igual. Consideramos natural que en los espacios de representación más importantes no haya mujeres. Es la primera legislatura en la que hemos tenido más mujeres que ninguna. Habíamos 140 mujeres en el Parlamento el día de la elección del presidente. Pero resulta que todas las presentaciones que se hicieron en el Parlamento hablaron 4 mujeres y sigue siendo un número muy bajo. Todos los portavoces, la mayoría de los portavoces en el Congreso de los Diputados siguen siendo mujeres.
En los puestos más importantes de siguen siendo hombres, perdón. En los puestos más importantes de representación sigue siendo los hombres los que comandan, dirigen, y todo esto lo vemos en todas nuestras organizaciones, incluso la nuestra en Podemos. Algo tendremos que hacer y ya lo hemos dicho en el programa. Mujeres al poder. Sin feminismo no hay igualdad, y sin igualdad no hay mundo, y sin mundo no estamos aquí, tendríamos que estar en otro planeta, y estamos luchando por la igualdad de las mujeres y los hombres en este mundo, y tenemos que seguir haciéndolo, porque no es real todavía la igualdad y hay que luchar por ella, y Podemos es feminista, o si no, no lo será. Paso la palabra a alguno de mis compañeros y ahora seguiremos con esto. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Sí, ahora le toca el turno a otra mujer. Ella es Ángela Ballester, ella es diputada por Valencia y también portavoz en el Congreso por el Grupo Parlamentario Valenciano. Cuando quieras. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias a todos y todas, buenas tardes, bona vesprada a tots y totes. Es un placer estar aquí y ver esta plaza llena, que me recuerda a aquellas plazas que pusieron en la calle, esas demandas, que pusieron ese grito del pueblo en las calles y en las plazas hace unos años y que nos han permitido estar aquí a nosotros, pero nosotros no somos lo importante, lo imprescindible. Lo que nos ha traído hasta aquí sois todos y todas vosotras y por eso os tenemos que dar mucho las gracias. Podría sentarse cualquiera en esta silla, pero ahí si no estáis todos no vamos a conseguir el cambio. Muchas gracias. Venimos a rendir cuentas, venimos a dar explicaciones. Vosotros nos habéis traído hasta las instituciones y a vosotros, a la gente, le debemos las explicaciones, le debemos contar qué hemos hecho con sus votos, qué hemos hecho una vez hemos recibido vuestra confianza. Rendimos cuentas y señalamos también a aquellos que no las rinden, aquellos que en la primera fila del Congreso han estado muy poco, aquellos que no han querido responder. Y hablo del gobierno, por supuesto, del gobierno de Mariano Rajoy, al que todavía estamos esperando respuesta por todo lo que le han hecho a la gente durante estos 4 años. Este es el sentido del Congreso en tu plaza, que nosotros, los diputados y diputadas de Podemos, los senadores, los diputados autonómicos, estemos con vosotros, escuchemos vuestras preguntas, os respondamos, demos explicaciones, asumamos también algunos errores y escuchemos también, por supuesto, vuestras críticas y vuestras aportaciones. Creemos que sin eso, sin esta aportación, sin este contacto con todos y todas vosotras, no hay democracia, no tiene sentido la democracia. A mí me gustaría explicaros, así muy breve, cuál fue nuestra experiencia el día 13 de enero, el día que se constituyeron las Cortes, el día que entramos por primera vez en aquel congreso que olía a naftalina. Y por eso ese dibujo que tenemos detrás, y que me gusta mucho, que es la imagen de esta campaña, que es la gente entrando en las instituciones. Y la gente no somos Íñigo, Rita. La gente no somos Íñigo, Rita o Antonio. La gente sois vosotros. Todos estos que están aquí dibujados y todos los que entramos con tanta ilusión aquel 13 de enero sois todos y todas vosotras. Y os tenemos que confesar que fue un placer. Fue un orgullo representaros ese día y fue un placer y una satisfacción ver las caras de los que iban a ser nuestros compañeros en aquel hemiciclo. Las caras extrañas, las caras de sorpresa, las caras de inevitabilidad. Como diciendo, ya está aquí el pueblo, ya está el pueblo en las instituciones y no los vamos a poder sacar de aquí porque no nos vamos a ir. Para mostrar esto, simplemente una anécdota. Nos han pasado muchas cosas, ojalá tengamos después ocasión de compartir también las anécdotas porque es importante
transmitiros lo que hemos sentido. Una anécdota de ese día. No sé si sabéis que el primer día en el Congreso no están los números asignados en los escaños. Tienes que ir como a la biblioteca cuando los exámenes, a las 8, a las 7:30 de la mañana, a coger sitio. Era muy raro y allí nos distribuimos alguna gente para ir a pillar sitio para los 69 diputados de Podemos y las confluencias, los diputados y diputadas del Cambio. Y cuando ya llevábamos allí, nosotros cogimos sitios, como pudisteis ver, muy buenos sitios, y cuando ya llevábamos allí 1 hora y media, porque a las 8 ya estábamos poniendo chaquetas y folios encima de los escaños, vinieron unos señores, que yo después supe que eran del PNV, pero podían haber sido de cualquier otro partido. Vinieron unos señores al sitio donde yo estaba sentada y dijeron: oye, que esos son nuestros sitios. Y yo dije: ¿pero cómo no es vuestros sitios? Sí, porque ahí nos hemos sentado toda la vida, pero nos habéis quitado los sitios, ¿y ahora qué? Y yo dije: pero es que nosotros no teníamos sitio hasta ahora, y creo que es muy simbólico. Se quedaron de verdad pasmados y me decían: ¿y dónde vamos ahora? Y digo: yo qué sé, yo estaba aquí a las 8 de la mañana para coger sitio para todos mis compañeros. Esto es una anécdota más. Les hemos quitado el sitio, les hemos movido las sillas y se sienten inseguros, y no es porque hubiese allí alguien sentado que no coincide con su forma de vestir o con su forma de expresarse, sino porque saben que en esas sillas han estado sentados todos y todas vosotras, esos hombres y mujeres que llevan tantos años diciéndole al gobierno: así no se puede hacer, diciéndole a los representantes: no podéis estar tan lejos, no nos podéis representar tan mal. Saben que hemos llegado a hacer las cosas de forma distinta, y ahora os vamos a contar que hemos hecho muchas cosas en estos 4 meses de corta legislatura, y por eso siguen asustados, y por eso vamos a más, y por eso la próxima vez que se abra ese congreso, todos y todas nosotras vamos a ocupar muchos más escaños. Muchas gracias. La siguiente en hablar, la siguiente persona es Antonio Montiel, él es secretario general autonómico de Podemos y portavoz de las Cortes. Cuando quieras. Gracias. Sí. No te muevas, que se mueve todo. Muchas gracias, Elche. Creo que hoy ya me han propuesto, alguien me había propuesto adoptarme aquí, ¿no? Yo estaría encantado de que me adoptarais aquí, porque últimamente los compañeros del Consejo Ciudadano Municipal y de los círculos barriales de Elche me invitan constantemente. Bustamante me hace venir a trabajar a Elche y me encanta. Me encanta venir y rendir cuentas de nuestro trabajo. Me encanta rendir cuentas del esfuerzo que estamos haciendo en la Cámara Autonómica, ¿no? Vosotros sabéis que Podemos llegó por primera vez el 24 de mayo a la Cámara Autonómica, y no llegó, como llegan otros, para instalarse. Llegó para trabajar. Lo demostramos desde el primer día. Fuimos nosotros quienes trabajamos para que se pudieran sentar a la mesa todas las fuerzas políticas interesadas en llegar a un acuerdo, no solo para echar al Partido Popular, sino también para construir un programa de cambio. Ese programa de cambio se llama el Acuerdo del Botánico, y ese acuerdo ha presidido la acción del gobierno desde entonces. Es cierto que se han cometido errores, es cierto que no se ha llegado a todo lo que se pretendía llegar, pero nosotros trabajamos desde la Cámara muy a gusto, desde el Parlamento, no entramos en el gobierno para ser los portavoces también de la gente, porque ese acuerdo del Botánico no fue un acuerdo a 3, fue un acuerdo a 4. Siempre lo dijimos, fue un compromiso con la ciudadanía. La ciudadanía también era parte de ese acuerdo, y nosotros nos quedamos fuera del gobierno precisamente para ser los interlocutores entre el gobierno y la ciudadanía. Y estamos haciendo iniciativas parlamentarias para cambiar la realidad de este país. Y hemos tenido un gran trabajo. Hemos hecho prácticamente 12 proposiciones de ley en estos 11 meses escasos en el que estamos en el Parlamento. 12 proposiciones de ley, algunas muy importantes. Por ejemplo, la ley contra la lucha contra la pobreza energética, ¿verdad? Hoy, con este tiempo y aquí en Elche, con este calor, cuesta trabajo imaginar que en este país, en esta comunidad, hay 800 muertes al año relacionadas con problemas energéticos. Gente mayor que no puede poner la calefacción todo el año como necesita.
familias que no pueden bañar a sus hijos con agua caliente. La pobreza energética es un problema. En otros países de Europa se han tomado medidas para asegurar que las familias en situación de vulnerabilidad tengan derecho a una tarifa reducida o a subvenciones y estén exentos del pago de la energía eléctrica. Pero hemos hecho también iniciativas muy importantes, por ejemplo la ley de cuentas abiertas, para que todos sepamos dónde están depositados los dineros de la Generalitat, para que cuando un banco desahucie a alguien y ese banco tenga cuentas de la Generalitat, que es el dinero de todos y de todas, podamos hacer como haríamos cualquiera con nuestra cuenta corriente, retirar los fondos del banco que desahucie. Seguimos pensando que hay mucho trabajo por hacer. Estamos ahora trabajando en la ley que permitirá la reapertura de Radio Televisión Valenciana. Y no es un capricho. Radio Televisión Valenciana es un símbolo para los valencianos. Es un derecho del que nos privó el Partido Popular. Pero también es un elemento de desarrollo económico, porque tenemos que recuperar un sector audiovisual potente. Tenemos que recuperar y favorecer las industrias culturales, que crean identidad, pero también crean trabajo. Queremos, por tanto, hacer iniciativas legislativas que les sirvan a la gente. Por ejemplo, hemos presentado una ley para la creación de una agencia de prevención del fraude y la corrupción, precisamente en la Comunidad Valenciana. Una agencia que haga una actuación preventiva para evitar que se produzcan situaciones como las que se han venido produciendo en esta comunidad. Porque en esta comunidad no ha habido solo una crisis, en esta comunidad ha habido una estafa. En esta comunidad nos han engañado. Es mentira que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Quienes han vivido y quienes han robado por encima de sus posibilidades son ellos. Y se trata ahora de ponernos, no solo de recuperar lo robado, sino de poner los mecanismos para que situaciones como esa no se vuelvan a repetir. Hemos presentado iniciativas para cambiar el modelo urbanístico, para que nuestro territorio, nuestras playas, nuestras montañas, nuestros parques naturales no sean utilizados para especulación urbanística. Porque ahí es donde les duele también a ellos y a sus amigos que han hecho negocios a costa del territorio, a costa de nuestro patrimonio cultural y natural. Por tanto, creemos que es muy importante. Pero mirad, tan importante como lo que nosotros hayamos podido hacer en el Parlamento es estar en contacto con vosotros. Es que vosotros sigáis impulsándonos. No somos nada, ni en el Parlamento ni en ningún sitio si vosotros no estáis ahí. Vosotros y vosotras sois la fuerza de Podemos, sois la fuerza del cambio. La fuerza del viento también. Conseguimos que nos impulse. En este momento tenemos un compromiso importante con el futuro. Ayer, en un acto que hacíamos por la noche en Benidorm, conocí a Paco. Paco es un soldador de 61 años. Paco pidió la palabra después de nuestra intervención y nos contó su historia. Nos contó que con 61 años está en el paro, vive del subsidio, y él, que ha tenido una profesión que le ha permitido vivir honradamente, levantar una familia, cree que no volverá a trabajar. Contra esa desilusión, contra ese desánimo, hemos de alzar todas las fuerzas. Porque no se puede consentir, no solamente que Paco no vuelva a encontrar trabajo, sino que Paco le ha transmitido a sus hijos valores, conocimientos, una profesión, el amor por el trabajo bien hecho, la ambición por vivir en un país de oportunidades. Y tenemos que trabajar por Paco y tenemos que trabajar por su hijo, por todas y todos. Porque este es un país nuestro que construyeron nuestros abuelos y nuestros padres con su esfuerzo. Y no vamos a dejar que se lo apropien los de siempre. Por tanto, adelante compañeros, muchas gracias. Mirad, me vais a permitir una broma antes de despedirme. Los dos leones me han hecho mucha gracia. Os propongo ponerles nombre, además nombre en femenino. Igualdad y solidaridad. Adelante. Gracias, Antonio. Bueno, pues ya solo queda el portavoz en el Congreso y secretario político. No necesita demasiadas presentaciones. Íñigo Errejón. Sí. Permitidme antes medio minuto. En primer lugar, de disculpas por llegar tarde. No ha sido por nuestra voluntad. Veníamos ayer del mismo acto del Congreso en tu Plaza
en Mallorca y ha llegado con un poco de retraso el vuelo y hemos venido todo lo corriendo que hemos podido. Disculpad si habéis tenido que... a quienes... a todo... vamos a tener que hacer un crowdfunding, compañero, pero lo intentamos. Y en segundo lugar, y como siempre, muchas gracias a todas las compañeras y a todos los compañeros que hacen posible que organicemos estos actos con tanta velocidad, que las plazas se llenen, que pegan los carteles, que organizan los actos, que están con los petos de organización, que ponen el sonido, que ponen el escenario o que diseñan la campaña. Porque cuando nos preguntan repetidas veces, un día tras otro, si vamos a ser capaces de revitalizar y de volver a poner en marcha esa ilusión que caracterizó nuestra anterior campaña y las anteriores, les decimos que muy probablemente sí, pero no porque diseñemos muy bien las campañas electorales, sino fundamentalmente porque hay un caudal de ilusión que no se ve, no sale siempre en la televisión, pero que nosotros vemos cada vez que hacemos un acto en un barrio, en un pueblo, en una plaza o en un centro cívico, y que lo vemos de gente muy diferente, mucha de la cual no conocemos, pero que sentimos como si fueran hermanos y hermanas, y que en realidad, lejos de mostrarnos cansancio, lo que nos muestra son ganas. Y parece sorprendente, pero ganas otra vez de campaña, y ganas otra vez de poner puestos y de explicar a la gente qué estamos haciendo. Y ese es un calor que nos ha permitido hacer este camino, que nos permite este recorrido, que nos ha permitido llegar hasta aquí, pero también que a nosotros y nosotras nos permite cargar pilas. ¿Por qué estamos haciendo este acto como mínima presentación? ¿A qué responde el Congreso en tu plaza? ¿Y a qué responde esta invitación de los leones del Congreso de los Diputados? Y esta invitación de tarima y de sillas y esta lona trasera que intenta imitar, pero se parece bastante a las caras de algunos en blanco y negro que pusieron cuando nos vieron llegar al Congreso de los Diputados. Esto tiene que ver con una cosa que entendemos que es una obligación democrática. Es verdad que ya todo el mundo habla de campaña electoral. Nosotros todavía no estamos en campaña electoral. Nosotros, antes de entrar en campaña electoral, tenemos una obligación. Tenemos la obligación de explicar a la gente qué hemos hecho con los 5 millones de votos, qué hemos hecho con la confianza depositada y qué hemos hecho con nuestros escaños. Y esa obligación no es una obligación con quienes votaron Podemos, es una obligación en primer lugar también con quienes no votaron Podemos, pero que sin embargo nos mandan con el conjunto de la ciudadanía a la que le tenemos que explicar qué hemos hecho con los resultados que obtuvimos, qué hemos hecho con la confianza popular que se depositó en nosotros, si la hemos defraudado o que no, qué leyes hemos intentado impulsar, en qué cosas nos hemos equivocado, qué cosas hemos aprendido. Y también con eso queremos marcar una diferencia, porque lo raro seguramente es que seamos solo nosotros y nosotras quienes estemos haciendo esto. Yo no sé cuándo es la última vez que visteis a un diputado o a una diputada del Congreso de los Diputados coger su escaño, ponerlo en la plaza y decirle a la gente: vosotros mandáis, preguntadnos y exigidnos que rindamos cuentas. Pero para nosotros eso debería ser una obligación de todas las diputadas y de todos los diputados. Y no ante la gente que nos votó, ante el conjunto de nuestro pueblo, haya votado lo que haya votado, porque son nuestra gente y tenemos que trabajar el doble para convencerles. También porque estamos orgullosos de nuestro bagaje, estamos orgullosos de lo que ha pasado en estos 4 meses. Hay gente que dice que estos 4 meses no han servido para nada y que estos 4 meses lo que hemos hecho ha sido perder el tiempo. Es verdad que no se ha logrado un acuerdo de gobierno y después podremos explicar por qué no se ha logrado y por qué hay muchas condiciones para que se pueda lograr después del 26 de junio. Pero estos 4 meses sí que han servido para cosas. Estos 4 meses han servido por lo menos para 2 elementos. En primer lugar, ya tenemos una encuesta fiable de lo que votaron los españoles el pasado 20 de diciembre. Y esa sí que es fiable, porque si fuera por las encuestas nosotros no habíamos llegado hasta aquí. Porque las encuestas nos dijeron a cada paso que nos fuéramos a casa, que no era posible, que era imposible. Y sin embargo fuimos haciendo camino. Ya tenemos un mapa importante de lo que votó la gente. Pero en segundo lugar, y yo creo que mucho más importante, ya sabemos qué hace cada partido con los votos. Ya sabemos quién quiere pactar con quién. Ya sabemos quién se pasa las campañas diciendo que Rivera es la marca blanca del Partido Popular y después echa en sus brazos para formar un gobierno. Ya sabemos también qué hace el Partido Popular cuando llega al Congreso de los Diputados. Faltar
a su puesto de trabajo y negarse a explicar ante el Congreso lo que debería ser su obligación, porque el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, no es presidente del gobierno solo de los que le votaron, es presidente del gobierno de todos, así que tiene que ir a su puesto de trabajo a explicar qué está haciendo con los votos y con la responsabilidad delegada en él de todos los españoles. Y si no quiere ir a su puesto de trabajo, le tiene que suceder lo que nos ocurre a todos cuando no vamos a nuestro puesto de trabajo, que es que se le cambia por uno que sí que cumple. Y ya sabemos también, durante estos 4 meses, han servido para explicar cuáles son las prioridades de cada fuerza política. No es verdad que no hayan servido, nos han retratado. Mirad qué iniciativas legislativas, qué propuestas de comisiones hemos registrado cada uno, y miraréis y veréis cuáles son claramente las prioridades de cada uno. Mientras el Partido Popular estaba registrando una proposición no de ley sobre la unidad de España, nosotros le decíamos: basta ya de hablar de España sin hablar de los españoles, basta ya de hablar de España y llevarse el dinero a Panamá. Defender España no es decirlo muchas veces, es proteger a las familias españolas de los desahucios, de los recortes, del desempleo, del maltrato o del saqueo que supone la corrupción. Claro que han servido estos 4 meses para retratar a cada uno y cuáles son sus prioridades. Por eso nosotros, por obligación democrática, ponemos el escaño en la calle y nos sometemos a las preguntas, a las dudas, a las críticas o a los comentarios de toda la ciudadanía. Hayáis votado lo que hayáis votado, y con muchas más ganas si no nos habéis votado, porque aún así sois nuestro pueblo, mandáis vosotros y tenemos que someternos al conjunto de las preguntas y de las críticas. Pero también porque estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho en el Parlamento durante estos 4 meses, y porque no es verdad que los representantes del cambio vayan a las instituciones a quejarse, ni vayan a las instituciones a decir lo que no funciona. Vamos también a las instituciones a preparar el camino para gobernar mejor, porque los que gobernaban siempre, no es verdad que gobernaban bien para los amigos, y nosotros nos tenemos que preparar no solo para decir lo que no funciona. Eso comenzamos a decirlo muy bien y logramos que nuestro pueblo despertara hace 5 años. Ahora de lo que es hora es de que todas y todos, y no nosotros, todas y todos nos preparemos, estudiemos, nos eduquemos, trabajemos con los compañeros, porque si los de siempre lo han hecho fatal, nos toca a nosotros coger en nuestras manos el poder político y gobernar al servicio de la gente. Y eso no lo vamos a hacer nosotros 4, eso es una tarea del conjunto de la ciudadanía, y nosotros a las instituciones vamos para decir lo que no funciona, pero también para transformarlas, para hacerlas más justas, para hacerlas más transparentes, para hacerlas más solidarias, para ponerlas a disposición de nuestra gente. Así que aquí estamos. Preguntáis vosotros y nosotros respondemos. Muchas gracias. Y es justo ahora cuando es el turno de la ciudadanía. Ahora la compañera Teresa irá llamando a todas las personas que se han ofrecido para preguntar. Se sentarán aquí, cara a cara con los ponentes y las ponentes, le preguntarán y directamente le contestarán. Vale, pasamos al turno de preguntas. La primera va a ser Nuria. ¿Subes? Claro que sí. Bueno, buenas. A ver, mi pregunta, yo hoy vengo como Nuria, soy ciudadana, porque pertenezco a la paz, pero no quiero tampoco, ¿vale? Entonces, queremos saber si las 50 medidas acordadas con Izquierda Unida se incluyen las 5 de la paz contra los desahucios. Gracias, ¿Quién quiera. ¿Quieres ir tú? No, es de una en una. ¿Eres tú o de una? Nuria. Pero bueno, no por menospreciar a nadie. Van en ese acuerdo.
Así que sí, están, pero también han ido siempre en todas las ofertas y en todas las propuestas para llegar a un acuerdo de gobierno que hemos fijado nosotros como condiciones. Algunas de las ideas que fijamos como condición, sin la cual nos parecía que un gobierno no era de cambio, eran las que aseguraban que evitábamos esa permanente vulneración de los derechos humanos que suponía una ley en España profundamente injusta que le quita a la gente las casas y además le hace tener que seguirle pagando la deuda al banco por lo que valía la casa antes. Y eso lo hacemos porque es lo único razonable y porque yo creo que esa idea no le seduce solo. Con esa idea no solo están de acuerdo los que han votado Podemos, no solo están de acuerdo los que han votado Izquierda Unida, yo creo que con esa idea están de acuerdo muchísima gente que todavía sigue confiando en el Partido Socialista, en el Partido Popular o incluso en Ciudadanos. Y que sin embargo les parece que es un drama y les parece que es una sinvergonzonería que se siga dejando a las familias españolas en la calle o que se les siga amenazando con quitarle su casa y mantenerle la deuda. Así que desde el primer momento, cada vez que nos sentamos en una mesa de negociación, una de las condiciones que pusimos para que un gobierno para nosotros fuera un gobierno de cambio es que fuera un gobierno que después de tanto tiempo de estar rescatando los negocios de los privilegiados, los negocios de los golfos, los que hundieron nuestras cajas de ahorro, los que hundieron nuestros bancos, o de estar rescatando las autopistas o los almacenes nucleares, estuviéramos por una vez rescatando a las familias españolas. Para nosotros eso es un gobierno patriótico y para nosotros eso es una condición irrenunciable. Muchas gracias. Perdón, el siguiente en formular su pregunta es Fulgencio. Primero, buenos días a todos y a todas. Estos actos son lo que a muchos ciudadanos nos están cambiando la indignación por la ilusión. Mi pregunta va dirigida a Ángela. Perdona, no he dicho mi nombre, soy Fulgencio, vengo en compañía de unos amigos de ELDA. Mi pregunta va para Ángela. ¿Qué opina sobre la propuesta del pacto para el Senado en la Comunidad Valenciana y el no gracias de Pedro Sánchez? Gracias, Fulgencio. Bueno, pues como sabéis, esa propuesta nos la hicieron aquí primero a nosotros, el presidente Ximo Puig, y nos pareció una buena idea. Y teníamos muchas dudas, pero nos pareció una buena idea porque no es una propuesta que sea buena para Podemos, no es una propuesta que sea buena para ningún partido, es una propuesta que consideramos que es buena para la gente. ¿Por qué? Y por eso también hemos hecho nosotros esa propuesta a nivel estatal. ¿Qué implica el Senado? Hemos visto en esta legislatura que aunque es corta hemos podido aprobar muchas cosas, hemos podido sacar adelante pequeñas iniciativas que podrían cambiar muchísimo la vida de la gente, pero sabemos que lo que cambia realmente las cosas en este país son grandes reformas, son, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado, y eso pasa por el Congreso y después pasa por el Senado. Qué tranquilo estaba Mariano Rajoy mientras nosotros intentábamos conformar un gobierno de cambio y coalición sabiendo que tiene una mayoría absoluta en el Senado, sabiendo que podría bloquear cualquier política que pusiésemos sobre la mesa para cambiar la vida de la gente, para hacer que los que tienen más se aprieten el cinturón, para hacer que paguen más impuestos los que más tienen, para hacer todo eso que llevamos en el programa, las 5 de la PA. Todas esas iniciativas que pueden cambiar nuestra vida tienen al final una pequeña llave en el Senado. ¿Por qué hacemos nosotros esa propuesta? Porque hay que cambiar también eso, porque hay que ser capaces de entendernos, como hemos hecho aquí en este territorio, como hacemos ahora a nivel estatal, de entendernos con quien puede estar un poco de acuerdo con nosotros para cambiar las cosas. Y ahí está el Senado, ahí está ese bloqueo del Senado, ahí estaba esa idea de Ximo Puig, que nosotros nunca dijimos que no a esa propuesta, dijimos que no se estaba negociando, que es lo que decía la prensa, y hemos tenido conversaciones, hemos tenido diálogo con todas las fuerzas políticas y queremos que eso sea posible, y lo queremos nosotros y lo quieren 200 alcaldes del Partido Socialista y lo quieren los sindicatos, y creemos que es necesario, lo hubiese sido a nivel estatal y también aquí,
porque como sabéis esta comunidad tiene un problema que es la financiación. Nosotros hemos conseguido aquí ya, por ser más que el Partido Socialista, un gobierno, como decía Antonio, el de la Cort del Botànic, que está haciendo políticas que cambian poco a poco la vida de la gente, pero tenemos el bloqueo de la financiación. Queríamos ir al Senado a defender a los valencianos y a las valencianas, que no es hablar mucho de los valencianos, de las valencianas y de sus fiestas y de sus tradiciones como ha hecho el Partido Popular. Nosotros vamos a defender a los valencianos y valencianas, a sus familias, sus casas, sus trabajos, su tierra. Todo eso se tiene que hacer con financiación, y todo eso encuentra el bloqueo, y la forma de superar ese bloqueo era ese acuerdo al Senado con el Partido Socialista. Pero efectivamente Pedro Sánchez nos ha dicho no, gracias, sin pensarlo una vez, porque solo ha pensado en su partido, porque ha pensado que al Partido Socialista seguramente esto no le interesa, pero no era una propuesta para el Partido Socialista, es una propuesta para que ganemos todos y para que gane la gente. Y no solo le ha dicho no gracias, sino que le ha dicho a Ximo Puig de eso nada. Y parece que el Partido Socialista de Ximo Puig no tiene tampoco fuerza para decirle a Pedro sí, vamos a ir a defender a los valencianos y valencianas en el Senado. Así que de momento la respuesta es no, pero nosotros seguimos teniendo la mano tendida y vamos a seguir esta semana hasta la presentación de las listas viendo si eso es posible, porque creemos que es la mejor forma de defendernos a todos y todas. La siguiente en preguntar es Mireia. Bueno, mi pregunta va para Rita. ¿Cuáles son las medidas que pensamos aplicar en materia de igualdad? Bueno, aparte de todas las medidas que llevamos en nuestro programa, hemos presentado proposiciones no de ley y hemos pedido al Congreso debatir y discutir cuestiones importantes que teníamos que poner en el centro del debate, como son el cuidado, ¿no? El tema de los cuidados es una cuestión muy importante, y luego también ampliar el concepto de violencias a todos los tipos de violencias machistas que hay, que muchos de los cuales se integran en el concepto, en el convenio de Estambul, el 189, y que nuestro país, el Congreso, ratificó, pero todavía tiene que aprobarlos como tal, ¿no? Y que no están debatiéndose por parte de otros partidos, y nosotros los tenemos muy en cuenta. Tenemos en cuenta que la actividad, por ejemplo, del cuidado a los demás, se encargan la mayoría de las mujeres de hacer ese trabajo que luego, cuando son mayores, no se les reconoce el trabajo que han hecho en el entorno de la familia y del cuidado. No hemos puesto el cuidado en el centro del debate político, por lo que sí que es importante tener en cuenta el tema de la violencia, el tema del cuidado, etcétera, etcétera. El tema de tener en cuenta también a las mujeres cuando sufren malos tratos, no tener la base de la denuncia para que se les dispense o se les busque un lugar donde alojarse con los hijos, es algo importante. Entonces son todas esas medidas que creo que son fundamentales a la hora de cambiar la legislación y como lo habíamos tenido hasta ahora. Y sin las mujeres no es posible este cambio. La próxima va a ser Fátima, que nos va a leer la pregunta de un compañero que al final no va a salir él a leerla, y se la ha pasado a Fátima. Esta pregunta va para Íñigo. ¿Qué preguntas hay que hacerles a nuestros conocidos para que voten a Podemos sin generar rechazo? Hay alguien que hace esta pregunta, la deja aquí y además no se sube a decirlo. Yo creo que empiezo, si quieres, por las que no hay que hacerle. No hay que preguntarle qué ha votado antes, no hay que preguntarle qué etiqueta ideológica se pone, no hay que preguntarle qué carnet tiene en el bolsillo o con qué colores se emociona, hay que preguntarle si llega a final de mes, hay que preguntarle si cree que las instituciones
sirven a la gente sencilla y trabajadora, a las pymes, a los autónomos, a los pensionistas, a los trabajadores o a los jóvenes que se han tenido que ir de nuestro país, o si cree por el contrario que las instituciones sirven para una minoría de golfos. Y sirven para una minoría de golfos a veces con un partido y otras veces con otro. Creo que hay que preguntarle si cree que nos ha dado buen resultado hasta ahora esperar a que los de siempre solucionen las cosas, fiarnos de ellos, o si cree que por el contrario todo lo que hemos conseguido en los últimos años ha tenido que ver con la gente sencilla y con la gente decente poniéndose las pilas. Acaba de subir antes una compañera de la plataforma Afectados por la Hipoteca. ¿Quién ha hecho más? Porque en este país nos avergoncemos del drama de los desahucios y empecemos a poner medidas por los desahucios. ¿La ciudadanía que se agarraba de los brazos en los portales para que no echaran a las familias de sus casas, o los políticos de siempre? Creo que tenemos una situación muy extraña en nuestro país, que es una situación por la cual nos llaman antisistema por decir que los privilegiados, por mucho dinero que tengan, también tienen que cumplir la ley. Que queremos un país en el que ni los más poderosos, tengan los amigos que tengan, puedan ponerse por encima de la ley y convertir las instituciones en chiringuitos de unos pocos. Y tenemos un país en el que nos toca a nosotros, a la gente sencilla, a la que venía de votar unas cosas u otras, a la que estaba defraudada con los de siempre, a la que veía la política con resignación o incluso con asco. Nos toca a nosotros reconstruir un acuerdo social que diga que hayas nacido en un barrio más humilde o que hayas nacido en un barrio más privilegiado, tienes oportunidades y condiciones para desarrollar tu vida dignamente, y que nadie te va a pisar, y que nadie te va a humillar, y que nadie te va a hacer que tengas miedo porque tenga amigos poderosos o porque tenga privilegiados. Creo que algunas de estas son las preguntas fundamentales para construir la mayoría nueva que puede refundar nuestro país y recuperar la democracia. Y que esa mayoría nueva, que nadie se engañe, no se hace sumando etiquetas, no se hace solo poniendo juntos a partidos. Eso a veces puede ayudar, puede dar un empujón que falta, pero eso no es lo más importante. La mayoría nueva que tenemos que construir se hace con ciudadanos que vienen de sitios muy diferentes, que votaron a unos u otros y se sintieron defraudados, y que ahora dicen una cosa mucho más importante que las etiquetas, que es si queremos tener democracia, si queremos proteger los derechos que nos dejaron nuestros abuelos y abuelas, o si vamos a volver a un país en el que parece que a veces tienes que dar las gracias por trabajar en cualquier condición. Si vamos a volver a un país en el que tienes miedo porque no sabes si vas a llegar a final de mes, o si vamos a llegar a un país en el que los señoritos arreglan todo en comidas o en cenas, con independencia de lo que diga la ley o con independencia de lo que quiera la gente sencilla. Creo que si el reto que tenemos por delante es recuperar la soberanía popular, eso se hace construyendo una mayoría popular con gente que viene de muchos sitios. Así que no hay que preguntar de dónde se viene, hay que preguntar de dónde queremos ir. Si queremos ir hacia un país más democrático, más justo, con instituciones más transparentes, orgulloso de sus lenguas, de sus culturas, respetuoso con la diversidad nacional, si queremos ir hacia un país que está al servicio de la gente y no que se olvida de la gente para luego sacar el dinero a cuentas en Panamá o en Suiza, esa gente, haya votado lo que haya votado, es nuestra gente y es con ellos con los que tenemos que construir una España para todos. La siguiente en preguntar va a ser Carmen. Mi pregunta es, si llegáis a gobernar, ¿vais a terminar con el aforamiento? Gracias, Carmen. ¿Cuándo lleguemos a gobernar? Que yo no sé cuándo va a ser, pero cuando lleguemos... Cuando lleguemos a... y unidas podemos.
Cuando en España hay un gobierno al servicio de la gente y no de una pequeña minoría de privilegiados, creo que tendremos que empezar a poner en práctica algo tan peligroso y tan antisistema como que todos seamos iguales ante la ley. Fíjate qué peligrosa idea de extremistas. Y esa idea pasa, es verdad, porque nadie tenga privilegios y sea juzgado en las mismas condiciones que el resto, pero creo que pasa también porque acabemos con una forma de relacionarse a veces entre el poder político y el poder judicial que hace que alguien pueda llamar un teléfono para decir con este no te metas o con este sí, que alguien pueda llamar por teléfono para decir apriétame a esa jueza porque se ha atrevido a estar con los de Podemos, o que se atreva a decir a quién se puede investigar o a quién no. Creo que los privilegios pasan también por garantizar la separación de poderes. Y garantizar la separación de poderes es que los órganos de gobierno de los jueces no dependan de que se pongan de acuerdo los partidos entre sí, que dependan del funcionamiento propio del Poder Judicial y de la fiscalización ciudadana, pero que garanticemos que los poderes son independientes entre sí. Hace 5 años hoy del 15 de mayo del 2011, que yo creo que es el hito democrático más importante en las últimas décadas en España, y por supuesto el hito más importante, el hito democrático más importante de mi generación. Cuando el 15M salió a la calle, cuando el 15M tomó las plazas, recibimos toneladas de insultos. Bueno, que tampoco los hemos dejado de recibir luego. Recibimos toneladas de insultos. Y entre todos esos insultos había por una parte un profundo desprecio, os acordaréis, esa especie de menosprecio arrogante que le decía a la gente de las plazas que era tonta, que no sabía cómo se hacía la política, que éramos unos ingenuos y que, recordaréis, conformáramos un partido político y nos presentáramos a las elecciones. Que algunos todavía se arrepienten de habernos hecho. Pero el segundo insulto era ese de acusarnos de antisistemas. Y se lo pudimos decir durante estos 4 meses de legislatura al gobierno del Partido Popular. Antisistema no es que la gente diga verdades que ya son de sentido común, como por ejemplo que si no suben los salarios no sube el consumo, y si no sube el consumo no vamos a generar empleo. O como por ejemplo que solo protegiendo los salarios y el empleo estable de los nietos vamos a garantizar pensiones dignas para los mayores. O como por ejemplo que España no es un país pobre, que lo que pasa es que la riqueza está muy mal distribuida y que se la concentran unos pocos que además la sacan fuera del país. Eso no es ser antisistema. Nosotros siempre hemos dicho que ser antisistema era fundamentalmente que los privilegiados quisieran gobernar sin ningún control y convertir las instituciones en chiringuitos para sus amigos, que ellos eran los que les estaban haciendo profundo daño a la democracia española, y que si nosotros queríamos recuperar nuestra democracia le teníamos que arrebatar el poder a esos pocos y lo teníamos que volver a poner al servicio de la gente corriente y de la gente trabajadora. Y eso pasa también por asegurar que ningún ciudadano tiene privilegios delante de la justicia, y por asegurar que nuestros fiscales y nuestros jueces no tienen que ser héroes para atreverse a investigar la sinvergonzonería, el desfalco y el saqueo que están haciendo los de arriba. Que nunca más un juez en España tiene miedo para investigar a los de arriba, tiene miedo para investigar el gran agujero negro por el que se nos van tanta riqueza colectiva. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia dice que en España aproximadamente perdemos anualmente 48.000 millones de euros en sobrecostes. ¿Qué significa eso? Eso significan obras que se entregan por el doble de lo que cuestan porque sirven para financiar a un partido político o para que se construya un segundo chalet de un concejal. Eso significa aeropuertos sin aviones. Eso significa dinero que tenía que ir, y en el País Valenciano sabéis mucho de eso, dinero que tenía que ir para escuelas y que va para un partido o que va para un amigo, para una amiga o para una familia. Eso significa el inmenso sobreesfuerzo que tenemos que hacer mientras todos nos apretábamos el cinturón y unos pocos vivían en la abundancia. Lo que estamos diciendo es que la gente sencilla y trabajadora ya se ha apretado suficiente el cinturón, que basta, que ahora toca que se lo aprieten ellos, y que solo si construimos un país más justo salimos de la crisis. Y para eso también necesitamos una justicia independiente, valiente y sin privilegios. El siguiente en realizar su pregunta, José Salcedo. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era para Íñigo.
¿cuáles pensáis que son los principales errores que habéis podido cometer en estas primeras negociaciones de investidura para no volverlos a cometer de nuevo, llegado el momento? Vale, muchas gracias, porque es una muy buena pregunta. Hemos cometido varios errores y no tenemos problema en decirlo. Creo que el resultado de las elecciones del 20 de diciembre fue un empate. No un empate porque sacáramos los mismos votos, sino un empate porque en las elecciones del 20 de diciembre básicamente estábamos midiendo si había un gobierno de cambio que transformara todo lo que venía haciendo mal el Partido Popular, de políticas injustas, ineficaces, o si había un gobierno que lo mantuviera o lo mantuviera con cambios superficiales, dándole un poquito de barniz. Los poderosos iban a las elecciones del 20 de diciembre con el objetivo de que nada cambiara. Así nos preguntaban, no desde diciembre, desde septiembre, que qué íbamos a hacer si nosotros ya nos estábamos hundiendo, que ya era imposible, que no se podía, que había que perder toda la ilusión y que básicamente la política en España iba a volver a ser de los de siempre y le iban a controlar los de siempre. Ellos no consiguieron el resultado que les habría hecho falta para mantener las mismas políticas injustas e ineficaces que necesitaban. Si el Partido Popular hubiera conseguido los votos suficientes con Ciudadanos, tendríamos un gobierno que mantendría a Mariano Rajoy y por tanto mantendría los recortes y por tanto mantendría la impunidad de la corrupción y mantendría las políticas de ajustes que nos aprietan el cinturón a nosotros y se lo sueltan a ellos. Pero no lo consiguieron. Y yo creo que no lo consiguieron fundamentalmente porque nosotros metimos 5 millones de papeletas en las urnas. Así que nuestra fuerza fue la fuerza suficiente como para impedir que volviéramos atrás, para impedir que nadie nos hiciera volver a una España de antes del 2011 y nos dijera volveros a casa, hay que volver a la tristeza, ya no es posible, la gente sencilla no va a gobernar en este país, la política va a ser siempre para los mismos. Aunque esa fuerza fue suficiente para mantener abierto este proceso histórico de cambio en España, no fue sin embargo suficiente, no bastó como para conducir nosotros ese proceso de cambio. No bastó para que nosotros condujéramos un gobierno de cambio al servicio de las necesidades de la gente. Sacamos 5 millones de votos, un 21% del sufragio, eso es mucho, pero no fue suficiente para conducir nosotros un gobierno, nos quedamos a la mitad del camino. Y en esa mitad de camino básicamente se quedaron enfrentadas dos opciones: volver a entregarle el poder al Partido Popular o gobernar con nosotros. Pedro Sánchez estuvo en una situación muy difícil. Tenía que elegir entre caminar hacia el Partido Popular o caminar hacia nosotros. Y yo creo que o no se atrevió o no le dejaron caminar hacia nosotros. Y nosotros deberíamos haber puesto más sencillo que recorriera ese camino. Yo creo que a él no le dejaron. Y creo que cometió un gran error, que es que creyó que era más útil presionarnos que tomarnos como socios. Nosotros le dijimos siempre en privado y en público, porque nosotros decimos lo mismo en privado y en público, y esa es una cosa que es importante. A lo mejor no siempre hemos tomado las mejores decisiones, a lo mejor no siempre hemos contado las cosas de la mejor manera posible, pero ahora, cuando se vayan a volver a abrir las urnas, creo que somos la única formación política de ámbito estatal que llegamos diciendo, hemos dicho siempre lo mismo en privado y en público. A veces hemos podido ser rígidos, pero llegamos con los principios intactos. Y con esos principios intactos les decíamos siempre, en las mismas reuniones, a puerta cerrada y delante de las cámaras o delante de la gente, decíamos: el Partido Socialista ha sacado 5.300.000 votos, nosotros 5 millones. Ha sacado un poquito más que nosotros, así que le corresponde encabezar el gobierno del cambio. Pero nosotros no vamos a ser comparsa ni palmeros de ningún gobierno del cambio. Vamos a ser socios leales, porque tú tienes 5.300.000 votos, que son muy respetables, y nosotros 5 millones que son igualmente respetables. Y por tanto estamos dispuestos a ser socios leales de gobierno. Y yo creo que el Partido Socialista en un momento dado se convenció de que en vez de tomarnos como socios leales de gobierno, el mejor camino para que Pedro Sánchez fuera presidente era presionarnos, era apretarnos, era hacernos chantaje, era jugar con el miedo que según ellos nos iba a dar que volviéramos a las elecciones. Así que creyeron que bastaba con ponernos mucha presión y que bastaba con decir que era por nuestra culpa y que nosotros íbamos a hacer elecciones y que nosotros estábamos cerca del señor Mariano Rajoy.
y le dijimos que ese no iba a ser el camino y que nosotros no nos íbamos a quebrar, que nosotros no habíamos venido a la política española para de repente rendir 5 millones de votos al servicio del acuerdo Rivera-Sánchez. Porque es verdad que es muy importante sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa y que le vamos a sacar de la Moncloa, pero es igualmente importante que con él se vayan también las políticas injustas e ineficaces. A nosotros no nos servía sacar a Rajoy y dejar su herencia. No nos servía, por ejemplo, un acuerdo que según Sánchez servía para sacar al Partido Popular e incluirnos a nosotros, pero si le preguntaban a su compañero de acuerdo, el señor Rivera, servía para lo contrario. Servía para sacarnos a nosotros e incluir al Partido Popular. O alguno de los dos no se había leído el acuerdo o alguno de los dos estaba mintiendo, porque un acuerdo no puede servir para sacar al PP y para incluir al PP al mismo tiempo. Y durante todo el camino, creo que no todo se hizo bien, yo creo, pero sí que todo se hizo con lealtad. Y creo que durante el camino subestimamos las presiones que podía recibir Pedro Sánchez para no gobernar con nosotros. Yo creo que a Pedro Sánchez le han apretado para tomar decisiones que no estoy seguro de si él habría querido tomar y que desde luego no estoy seguro que los votantes y los simpatizantes socialistas quieran. ¿Por qué no recapacita Pedro Sánchez y escucha, por ejemplo, a algunos de sus dirigentes regionales aquí en el País Valenciano o en las Islas Baleares que le decían: pero hombre, vamos a sumar fuerzas al Senado para evitar que el Partido Popular tenga la llave de veto e intente cerrar en el Senado lo que vamos a abrir en el Congreso de los Diputados? Yo creo que si consultara a las bases socialistas estarían de acuerdo en sumar fuerza con nosotros, no porque pensemos todo igual ni porque llevemos el mismo programa, sino para impedirle que al PP, con menos del 30% de los votos, tenga mayoría absoluta en el Senado, para que luego tengan ahí escondida a Rita Barberá, o para que luego tengan ahí escondidos a tantos golpes. Yo estoy convencido que hay mucha gente en el Partido Socialista que sabe que esto sería un buen acuerdo. Y yo estoy convencido que ahora mismo hay mucha gente que se siente socialista de corazón y que no entiende por qué Pedro Sánchez le prohíbe a algunos de sus dirigentes regionales llegar a acuerdos con nosotros, como los acuerdos a los que ya estamos llegando en muchos ayuntamientos, o como los acuerdos a los que hemos llegado a la Generalitat aquí y hemos llegado en muchos otros organismos autonómicos. Yo estoy convencido que mucha gente lo sabe y sin embargo a lo mejor hemos sido inocentes, a lo mejor hemos subestimado las presiones que iba a recibir. Pero frente a esas presiones hay fundamentalmente una forma de contrarrestarlas, que es ese empujoncito que nos faltó para el 20 de diciembre, que es esa pequeña fuerza que nos faltó. Os acordaréis, seguro que algunas y algunos de vosotros estuvisteis en La Fonteta, en Valencia, cuando el mitin de cierre de campaña con ese Moment, y que dijimos: qué lástima, de 3 o de 4 días nos pueden faltar de final de campaña. Los tenemos. Ahora tenemos esos poquitos días que nos faltan, y que en esos poquitos días se puede construir la fuerza que construya el desempate, que provoque ese pequeño vuelco, que puede ser un gran vuelco, que produzca después un gobierno al servicio de la gente, y que haga que el Partido Socialista, o que Pedro Sánchez, entre en razón y decida si quiere seguir escorándose o dejando por inacción que Rajoy siga de presidente en funciones, o si está decidido un gobierno de cambio, como hemos dicho muchas veces, a la valenciana. Y me alegra decir también a la valenciana, porque esta vez también en el País Valenciano se va con una coalición que suma más fuerza y que multiplica y que puede ganar las elecciones. Ayer estaba en Mallorca, y en Mallorca, en Baleares, también hay un acuerdo de Units Podem Més que puede sumar a más gente, igual que en Cataluña con un Comú Podem. Y me parece particularmente hermoso y me parece de poesía histórica, porque desde hace mucho tiempo hubo algunos que convirtieron todo el Mediterráneo en un área de especulación, de precariedad, de maltrato a la lengua, de maltrato a la cultura, a los servicios públicos y a la gente. Y ahora estoy convencido que el 26 de junio el cambio empieza también en todo el Mediterráneo, ganando las elecciones también aquí en el País Valenciano. Y una cosa más, nos han puesto zancadillas y nos han hecho jugarretas en el Parlamento y en el Congreso de los Diputados. Visteis que nos mandaron al principio allá al gallinero, que se repartieron el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos la presidencia del Congreso de los Diputados, que lo hicieron después también con la Diputación Permanente, que lo intentaron hacer con algunas de las comisiones que presentamos. Es verdad, y a nosotros no nos duele prenda decirlo. Nosotros nunca habíamos sido parlamentarios. De hecho, estamos orgullosos.
de que entre en el Parlamento tanta gente que nunca había sido parlamentario, que había sido estudiante, trabajador, precario, maestro, pequeño empresario, autónomo, jubilado. Así que nos han podido poner algunas zancadillas. Todas eran zancadillas de corto recorrido, porque la del gallinero la revertimos en una semana y media, otras sirven para muy poquita cosa, pero están acostumbrados a este juego de regates en corto y de pequeñas zancadillas. Tengo que decir que hemos aprendido. Y tengo que decir que en esta legislatura que se abre ni una zancadilla más. La siguiente pregunta la va a hacer José Antonio. Buenas tardes, la pregunta va para Antonio. En el programa político actual y en el que incluiréis cuando lleguéis al gobierno, ¿qué medidas son las que van a garantizar la independencia de los medios públicos de comunicación frente a los intereses políticos y financieros? Hemos tenido, en el acuerdo del Botánico, nos reservamos algunas tareas que considerábamos estratégicas. Y una tarea estratégica era recuperar la radiotelevisión pública valenciana. Porque además la radiotelevisión pública valenciana fue una decisión absolutamente arbitraria, una decisión política convertida en ley, en una ley que se tramitó además por un procedimiento de urgencia que impidió, por un procedimiento que impidió incluso escuchar a la oposición en aquel momento y que presentaran enmiendas. La radiotelevisión pública valenciana tiene que ser de todos y de todas. Y hemos puesto en marcha mecanismos de control que permitan no solo un control interno de los gastos, sino también que no pueda volver a repetirse el derroche, que no pueda volver a repetirse el despilfarro y sobre todo la manipulación política que se hizo durante 20 años de la radiotelevisión pública. Si os acordáis, la radiotelevisión pública tenía prohibida por ley, por ejemplo, el endeudamiento. Y Eduardo Zaplana consiguió que se levantara esa prohibición y la televisión pública acabó teniendo 1.300 millones de euros de deuda. Y encima era una televisión en la que no se informaba, era una televisión en la que no se recogían verdaderamente las opiniones de la sociedad, de los distintos grupos, de las distintas generaciones, de la gente que pensábamos diferente al Partido Popular. Por tanto, nosotros hemos puesto en marcha un Consejo de la Ciudadanía. Queremos que la ciudadanía tenga voz y voto en las decisiones de la radiotelevisión pública valenciana. Queremos que además ese Consejo asuma la tarea de defensor de la audiencia. Queremos garantizar por ley que no haya lenguajes ni propaganda sexista en la televisión. Queremos acabar con la violencia de género y creemos que la radiotelevisión pública valenciana es una herramienta para educar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, en valores de igualdad, de respeto, de fraternidad y también de lo que es la igualdad de género. Por tanto, queremos también que la radiotelevisión valenciana tenga una dirección elegida por las Cortes, por la representación de los ciudadanos y las ciudadanas. Y queremos que el director o directora general sea un cargo elegido por concurso, un concurso público en el que todos podemos fiscalizar cuál es su función. Queremos una radiotelevisión pública valenciana en la que los valencianos y valencianas se sientan orgullosos, se sientan identificados, se sientan que es una televisión que se preocupa de los problemas de proximidad, de las personas, de difundir nuestra lengua, nuestra cultura y nuestras preocupaciones. Una televisión pública que sea también un elemento crítico y que respete y defienda la cultura y el trabajo de nuestros creadores, de nuestros artistas, de nuestras gentes. Por tanto, la radiotelevisión pública valenciana es un elemento que vertebrará esta comunidad, que ayudará a que nos sintamos todos más valencianos y valencianas y que nos hará sentirnos orgullosos y dignos porque transmitirá lo que somos, un pueblo honrado, un pueblo trabajador, un pueblo decente, donde acogemos y respetamos a todo el mundo y donde vamos a construir valores de solidaridad y valores de respeto a todas las personas y a todas las minorías. La siguiente pregunta, Amanda. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Ángela. ¿Qué pensáis hacer con la LOMCE? Derogarla.
Evidentemente derogarla. Lo que tuvimos oportunidad durante esta corta legislatura de hacer fue votar a favor para paralizarla, que es lo mínimo. Y era una propuesta además del Partido Socialista y no tuvimos problema en coincidir y en votar a favor, y fue además una de las iniciativas que llegaron al Pleno del Congreso en las que pudimos ver aquello que nosotros habíamos dicho tantas veces, y era que si había voluntad se podía cambiar el gobierno en este país, porque en aquella votación de la derogación, de la paralización, perdón, de la LOMCE se vio muy claramente qué votaba cada uno, a qué habíamos llegado ahí cada uno, y vimos que coincidíamos en votos algunas fuerzas minoritarias, Izquierda Unida, los compañeros de Compromís, nosotros, el Partido Socialista, y vimos que se abstenía Ciudadanos y vimos que votaban contra, por supuesto, el Partido Popular, y eso era precisamente lo que nosotros, esa votación era precisamente la que estábamos queriendo para ese gobierno de cambio y de progreso. Así que evidentemente nuestro objetivo es derogarla. Evidentemente asumimos, además, y no es algo que está en nuestro programa, y no, como tantas otras cosas, no es algo que Podemos propone porque se saca de una reunión entre la gente que estamos trabajando el programa, o se saca de una reunión de la ejecutiva de aquí o la ejecutiva de allá. Las propuestas que llevamos en nuestro programa vienen de la sociedad civil y vienen, en este caso, de los colectivos de maestros, de los alumnos, de los colectivos de padres y madres, de todos los sectores que se dedican a la educación y que le han dicho muy claro a este gobierno que esa ley de educación no representa a nadie, que esa ley de educación no resuelve los problemas de la educación pública y que esa ley de educación no hace lo que debería hacer cualquier ley de educación, y es garantizar una educación pública que es la base que toda sociedad se tiene que dotar para la igualdad. Es evidente que nuestro objetivo es derogarla. Hasta ahora conseguimos que en el Congreso se paralizase, pero vamos a seguir y como decía antes Íñigo, el día 26 de junio vamos a seguir sumando para desempatar, y en ese desempate está también acabar con esta ley. La política está muy nerviosa, tú lo sabes, Íñigo. Está muy inquieta, muy ansiosa. Bueno, yo creo que no deberíais entrar al juego de los piojos, Venezuela, bueno, todas esas basuras que nos están queriendo ver, que no son verdad, pero bueno, ellos la venden como sí. Y luego, bueno, la pregunta es clara: ¿qué podemos hacer para que esos golfos que se están llevando el dinero a los paraísos fiscales paguen sus impuestos en España? Si me permites, te contesto a las dos cosas, a la reflexión y a la pregunta. Sobre la reflexión, seguramente el mejor síntoma de que quienes gobernaban no tienen ya nada que ofrecer es que lo principal que hablen sea de nosotros, del pasado, de cosas que están a miles de kilómetros de distancia. Y seguramente el principal síntoma de la decadencia de los que hasta ahora nos gobernaban tiene que ver con que lo mejor que pueden hacer para defender su proyecto no es defender lo bueno que sea su proyecto para la gente, para la ciudadanía, sino lo malo que sería el nuestro. Y por tanto, creo que estamos ante ese momento típico en el que quienes mandan, todavía mandan, pero ya no convencen. Y lo único que les queda, como se hace con los niños pequeños cuando no les puedes convencer, es intentar asustar, con la diferencia de que nuestra ciudadanía ya es mayor de edad. Creo también que aunque van a hacer una campaña dura, aunque yo creo, y hay que decirlo, y especialmente a las militantes y a los militantes, que van a hacer una campaña dura, que van a intentar hacer una campaña otra vez de codazos, de barro, de insultos, de intentar generar miedo, y dirán barbaridades otra vez, como llevan diciendo 2 años de nosotros, pero aquí estamos. Que el Partido Popular haga una campaña muy dura contra nosotros, y que el Partido Popular diga que nosotros somos un problema y una amenaza para la democracia en España, por una parte es mentira, pero por otra parte es un inmenso honor. Que el Partido Popular nos asuma como el adversario que tiene un proyecto de país alternativo al suyo, que el suyo básicamente era saquearlo, para nosotros es un honor. Y creo que dibuja bien lo que está en juego en estas elecciones. Y por tanto hay que asumirlo.
y hay que asumir que una encuesta muy válida, que no tiene números, que no está hecha por científicos, pero que a mí me parece que sirve mucho para describir cuál es la situación política en España, está en comprobar el estado de ánimo. Su estado de ánimo de nerviosismo, de insultos y de odio, y nuestro estado de ánimo en los actos de ilusión, de alegría, de risas, de ganas. A mí me parece que eso es una buena encuesta de lo que está pasando en España. Me parece también que es comprensible que esa sea la orientación de campaña del Partido Popular. Pero me da pena que esa sea la orientación de campaña del señor Sánchez. Y yo creo que se está equivocando y que no debería hacer eso. Y que el otro día, ayer, arrancó la precampaña electoral él y Susana Díaz insultándonos y diciéndonos barbaridades. Nosotros no tenemos que hacer eso, pero además tenemos que decirles que lo piensen una segunda vez. Que nosotros no somos el adversario. Que a nosotros no nos deberían atacar así, que eso no expresa el sentir de sus votantes, que muchas veces son familias, son amigos o son compañeros de trabajo y que se están equivocando, que no tendrían que hacer una campaña hablando del pasado ni hablando de Podemos. Lo mejor que deberían hacer es una campaña hablando de qué tipo de España quieren ellos y de cuál es su proyecto para lograrlo, y que se equivocan si creen que nosotros somos el adversario, y también pedirle a los compañeros y a las compañeras y a los candidatos y las candidatas que no entren ahí, que no son el enemigo a derrotar. Que el enemigo a derrotar ha sido el gobierno de los privilegiados. Y lo conecto con la pregunta. Creo que ha habido tanto fraude y tanto saqueo, no porque las instituciones de repente hayan dejado de funcionar, no porque el gobierno no se haya dado cuenta. En España, al mismo tiempo que ha aumentado la pobreza, ha aumentado, como el segundo país, la medalla de plata en la que ha aumentado la desigualdad en toda Europa, precisamente porque ha habido políticas que lo han favorecido. Porque es verdad que nos pueden decir, bueno, la crisis ha sido mundial, sí, pero que nosotros hoy tengamos una sociedad mucho más desigual, donde se trabaja las mismas horas por menos dinero, o sin que te paguen las horas extras, o en negro porque no te quieren dar de alta, o obligándote a dar de alta como autónomo cuando en realidad te estás pagando tú la seguridad social, pero eres un asalariado. Eso no es un accidente, eso no ha pasado por casualidad. Eso ha pasado porque los privilegiados les han hecho las leyes a su servicio, porque los que más dinero tienen han conseguido que les hagan las leyes a su dictado, porque se han comprado los gobiernos por un mecanismo muy sencillo. Los bancos les perdonaban las deudas a los partidos políticos y después los partidos políticos hacían leyes al servicio de los bancos. Los grandes empresarios o constructores les financiaban las campañas electorales a los partidos políticos y después los partidos políticos les aseguraban una amnistía fiscal como la del señor Montoro, que les dijera a los privilegiados que no pasa nada por habernos estado defraudando, que te traigas el dinero cotizando menos, pagando menos de lo que paga una barra de pan en IVA. Pero eso no ha sido una casualidad. Aquí se han hecho reformas laborales para que te puedan echar a la calle por 4 duros. ¿Y qué hemos conseguido después de hacerlas? Pues que la gente tenga más miedo en el lugar de trabajo, que los salarios caigan más, y que como los salarios caen más, las familias consuman menos, y como las familias consumen menos se cierran pequeños negocios, o se tienen que ir muchos jóvenes al extranjero, o están viviendo gracias a la pensión del abuelo o de la abuela. Pero eso no ha sido una casualidad. Eso ha sido el resultado de que quienes más tienen hayan sido capaces de que el gobierno, en vez de cuidar de todos los ciudadanos, cuidara solo de ellos. Se trata exactamente de equilibrar la balanza y de hacer lo contrario, de poner un gobierno al servicio de las necesidades de la mayoría social. Y eso pasa, en la materia fiscal que preguntabas, en primer lugar por dotar de más medios a los inspectores de Hacienda, que a nosotros nos dicen, nos gustaría poder investigar más. El 70% del fraude fiscal en España no tiene que ver con alguien que no declara un café, con alguien que no declara una chapuza o con alguien que trabaja unas horas en un bar en negro. Tienen que ver con las grandes fortunas, a las que sin embargo menos del 25% de los recursos de la agencia tributaria están puestos a investigarlo. ¿Y por qué? Porque han tenido un gobierno a su servicio para que puedan hacer eso y para que puedan llenarse los bolsillos. Al mismo tiempo, creo que tenemos que decir que tenemos que dotar de más medios, de hacer de una reforma fiscal verdaderamente progresiva. Y aquí que nadie engañe, no estamos diciendo que haya que subir los impuestos. Los autónomos ya pagan suficientes impuestos. Los pensionistas ya pagan suficientes impuestos. Los asalariados ya pagan suficientes impuestos. ¿Quiénes son quienes no han pagado suficientes impuestos en España?
¿Quiénes son los que no pagan impuestos como sus colegas en Francia o en Alemania? Los multimillonarios que no han dejado de crecer en el tiempo de la crisis, que al mismo tiempo que a la mayoría le iba peor, a unos pocos les iba mejor que nunca. Pero claro que tenemos mecanismos para revertir eso, claro que tenemos mecanismos para enfrentar eso. Lo que pasa es que hace falta ser valiente y hace falta decirles a los más privilegiados: ustedes tienen derecho a tener mucho dinero, pero tienen que cumplir la ley y cumplir sus obligaciones, como lo cumple todo el mundo. También, porque solo si cumplen con sus obligaciones podremos tener un país desarrollado, que tenga más recursos, por ejemplo, para atraer a nuestra mejor generación más preparada, que está inventando, patentando o desarrollando la economía en Londres, en Berlín o en Nueva York. Por ejemplo, también para dar crédito a las pequeñas y medianas empresas, que no puede ser que estemos rescatando los bancos que han hundido los amigos del Partido Popular, como el señor Rato, por una millonada, y que luego esos mismos bancos sigan desahuciando o no den créditos a las pymes. Pero para todo eso hace falta recursos, para invertir en la economía y desarrollarla, para dejar de competir por abajo. Que nosotros no podemos solo competir en ponerle cañas más baratas a los turistas o en más burbuja inmobiliaria. Podemos competir por arriba, porque tenemos gente muy formada, porque tenemos condiciones climatológicas maravillosas, porque tenemos una estructura productiva que podría ser diversificada, porque tenemos buenas infraestructuras, porque tenemos todas las condiciones para competir por arriba. Pero eso no se hace devaluando salarios, apretando a la gente y perdonándole lo que deben a los de arriba. Se trata de hacer justo lo contrario, que cumplan la ley. Vamos a ir cerrando este acto. Vamos a hacerlo como hemos empezado, primero con la intervención de Rita, después Ángela, después Antonio y después de Íñigo. Pero antes voy a dar las gracias a estas personas del público que han hecho las preguntas. Por supuesto, dar las gracias a todos los voluntarios o voluntarias que han hecho posible que este acto se monte, y por supuesto también a todos vosotros, gracias por venir a Elche. ¿Bien? Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Bueno, daros las gracias a todos y a todas. Recordaros que el 26 tenemos que revertir esta situación, porque somos capaces. Hay gente que todavía están en casa y que no se atreven porque el mercado laboral les ha echado para dedicarse a cuidar de las familias, y las familias están muy bien cuidadas, y resulta que luego en las encuestas aparecen que hay muchas personas que tienen 40 o 50 años que ya no están trabajando porque se han desilusionado ya y están en casa. No se contabilizan a esas personas, y esas personas son muchas mujeres que no hemos conseguido todavía atraer, que no hemos conseguido todavía explicarles lo que estamos haciendo en Podemos. Tenemos que hablar un lenguaje que entienda a todo el mundo. Estamos aquí no solo para ellas, estamos aquí para todos y para todas. Dijimos que veníamos a cambiar las cosas y vamos a cambiarlas, lo estamos demostrando día a día. Vamos a revertir la situación social y vamos a tener una vida más digna de la que nos han dado esta gente que nos han estado robando tantos años. Gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias. Es verdad que nos ha dado José Vicente las gracias, y es verdad que me he encontrado después de estos actos que llevamos realizando todas las semanas en diferentes plazas de la Comunidad Valenciana, gente que nos da las gracias. No nos deis las gracias por este acto, porque esto es nuestra obligación democrática y nuestra obligación con el pueblo, dar las explicaciones, explicar todo lo que hemos hecho en este tiempo. Así que las gracias os las tenemos que dar a vosotros por estar aquí y por permitirnos estar aquí a nosotros, porque una de las cosas que hemos descubierto entrando en las instituciones es que
es que son como un agujero negro a veces las instituciones, los parlamentos. Hemos llegado allí con muchas ganas, hemos trabajado mucho, hemos hecho muchas PNLs, preguntas, enmiendas, hemos aprendido muchas cosas y tenemos muchas ganas de seguir dedicándole mucho tiempo a eso porque sabemos, porque hemos comprobado que sirve para cambiar la vida de la gente. Pero es verdad que también hemos descubierto que es un espacio que también tenemos que cambiar, que es lo primero que tenemos que empezar cambiando, porque es un espacio que te va encerrando en sí mismo, que te va encerrando en las negociaciones parlamentarias, en trámites que desconoces y que cuando conoces te das cuenta que te han atrapado ya. Entonces yo os doy las gracias porque lo que necesitamos nosotros es esto, porque lo que nos llena de energía y de fuerza para volver a esas instituciones es esto, es saber que estáis ahí, es saber que contamos con vuestro apoyo, es saber que contamos con vuestras críticas también, con vuestras exigencias para que sigamos haciendo nuestro trabajo, que es lo que hemos venido a hacer, para que sigamos viniendo a serviros. Así que muchas gracias. Y para finalizar, animaros a contribuir a este desempate del 26 de junio, a poner toda la ilusión y toda la fuerza. Como decía Íñigo, no vale sumar siglas, no vale sumar logos. No llegamos a ningún sitio si no sumamos más gente para el desempate. Y en especial, yo creo que los valencianos y valencianas tenemos una gran oportunidad con esta segunda vuelta de las elecciones, porque nos quedamos a muy poco. Nos quedamos a muy poco de ganarle las elecciones al Partido Popular y por todo lo que nos han hecho a las gentes de este país, vamos a ganarles el día 26 de junio. Nuestra dignidad va en ello. Ahora sí, este sí es el desempate, la segunda vuelta para ganarle al Partido Popular. Muchas gracias. Es verdad que tenemos que daros las gracias, los que estamos en las instituciones, los que hemos estado, pero los que además recibimos cada día en estos actos vuestra energía y vuestro entusiasmo, ¿no? Yo dudaba, yo tenía miedo de volver a unas elecciones y la verdad es que empecé a ir a los primeros actos con un sentido de la responsabilidad muy grande, ¿no? Pensando que la gente nos iba a ver como que les habíamos fallado. Pero poco a poco me di cuenta, la gente, vosotros me enseñasteis que no es que habíamos fallado nosotros, es que nos habían puesto muchas trampas y muchas zancadillas, como decía Íñigo. Y por tanto nosotros ahora tenemos la responsabilidad de salir ahí y volver a dar la batalla. Y la vamos a dar con vosotros y con vosotras. Una forma de daros las gracias también es recoger las reivindicaciones de Elche, reivindicaciones que vamos a llevar a las instituciones, reivindicaciones que llevaremos a las Cortes Valencianas, y reivindicaciones que defenderemos siempre. Sabe Bustamante que el grupo parlamentario está al servicio de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Elche y que no es la primera vez que asumimos una reivindicación que sale desde aquí. Pero yo quiero además retomar un poco el mensaje del principio. Mirad, organismos que no tienen nada de sospechosos, como el BBVA, de sospechosos de favorecernos, quiero decir, de sospechosos son muchos, de otras cosas. Estudios han demostrado que en estos años de la crisis 3 millones de personas han sido expulsadas de la clase media. Podríamos hablar mucho si eso de la clase media era una engañifa, ¿no? Si nos quisieran que dejáramos de pensar que éramos gente trabajadora u obreros, que ya pertenecíamos a otra clase, todos igualados, una clase llamada clase media, ¿no? Al poco tuvieron que inventar que había clase media media, clase media baja y clase media alta, porque claro, no cuadraban los números. Pero mirad, en serio, 3 millones de personas han perdido su posición social. Una posición social que construyeron con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio. Una posición social que además será también una escuela de formación y de transmisión de valores para sus hijos, en los que nos decían nuestros abuelos y nuestros padres, como nosotros les hemos dicho a nuestros hijos, que si estudiaban, que si se esforzaban, que si eran honrados, que si se comportaban lealmente con los demás, si respetaban las leyes, algún día podrían tener una vida independiente, podrían tener derecho a formar una familia, podrían tener la posibilidad de escribir un futuro. En este país no nos han robado solo el trabajo, no nos han sacado solo de las clases medias, nos han roto
nos han roto esa posibilidad de confiar en el futuro, esa posibilidad de transmitir a nuestros hijos la confianza en un país de oportunidades. No vamos a consentirlo. La memoria de nuestros abuelos, la memoria de nuestros padres, el futuro de nuestros hijos se está jugando el 26 de junio. Este país lo levantamos entre todos y entre todas, y entre todos y entre todas lo vamos a defender. No vamos a dar un paso atrás. Quienes pensaban que con el miedo a unas elecciones iban a seguir asentando ese discurso en el que quebraban nuestra ilusión en el futuro, estaban muy equivocados. No saben la fuerza que han puesto en movimiento. Nos han retado al pueblo, y el pueblo, el 26 de junio, les volverá a dar una lección. Gracias. Efectivamente, España. Hay un patrimonio maravilloso que tenemos en los actos, cada vez que nos encontramos, que tiene que ver con esta ilusión que no se copia y que no se fabrica. Y esto da igual, si es que en realidad van a poder poner millones de banderitas en las farolas, de vallas publicitarias o de spots, pero es que esto no se copia, es que esto no se fabrica en ningún laboratorio de marketing electoral. Esto tiene que ver con que la gente lo sienta, se emocione y sienta que por una vez, y esto pasa poquitas veces en la historia, la gente sencilla puede recuperar su país y puede cambiar el rumbo de las cosas. Y lo puede hacer con gestos muy concretos, muy pequeños, muy al alcance de la mano. Y ese es un tipo de fuerza que ya digo, que no se puede imitar. Pero nosotros no nos podemos quedar en esto. Está muy bien que vengamos a los actos, que nos ilusionemos, que tomemos fotos, que nos hagamos un selfie, que grabemos una parte o que le contemos después a nuestros conocidos lo hermoso que ha sido. Y lo evidente que es ya que las razones del cambio político son razones de sentido común, ya no de una fuerza política o de un partido, sino que son razones de sentido común, que muchos de vuestros familiares o de vuestros amigos que no han venido porque a lo mejor no simpatizan, si hubieran venido habrían dicho, pues es que es evidente. Pero no basta solo con eso. Nosotros tenemos por lo menos dos tareas más que son fundamentales, porque esto no es una fuerza política para cambiar a un presidente. Esto, junto con muchos y muchas compañeras más de las confluencias, de los acuerdos con los que estamos haciendo camino, es un movimiento popular para recuperar la soberanía para el pueblo. Y eso no se hace solo con unos portavoces que lo hagan bien en los mítines o que vayan a la televisión. Hay que estudiar y hay que leer, hay que formarse y hay que preparar, porque vamos a gobernar nuestro país. Pero lo vamos a hacer nosotros, la gente sencilla y la gente trabajadora. Y para eso hay que estudiar y hay que formarse, no siempre solo en las cuestiones políticas. Vamos a necesitar a los mejores. Donde antes alguien hacía un plan de ordenación urbanística al servicio de un especulador, ahora necesitamos a alguien que lo haga bien, pero al servicio de sus vecinos. Donde antes alguien hacía una legislación comercial al servicio de un grupo empresarial concreto, ahora necesitamos un jurista que lo haga mejor, pero al servicio de la gente y del conjunto de las necesidades de sus vecinos. Donde antes había un gestor o un parlamentario que iba a calentar la silla, ahora necesitamos parlamentarios no solo que vayan a decir que las cosas están mal, sino que las hagan mejor y que sean el orgullo de toda la gente decente que les ha votado para que las cosas cambien. Pero para eso hay que construir relevo, y en particular a las compañeras y a los compañeros de los círculos. No hay que discutir de personas ni de cuestiones internas, hay que discutir de política, hay que formarse y hay que preparar a los mejores. Hay una tarea que permite saber cuando un militante lo ha hecho bien o cuando lo ha hecho mal. Un militante ha hecho bien su trabajo si cuando llega el momento en el que se cansa, si cuando llega el momento en el que se quiere tomar un tiempo, si cuando llega el momento en el que de repente va a dar un paso al costado o ya no va a estar al 100%, cuando él lo deja, hay tres compañeras y compañeros mejores que él, más preparados, que han estudiado más, que saben hacer las cosas, que dan mejores tareas y que dan más ilusión.
Se trata de fabricar el relevo, de que haya un dirigente en cada barrio, en cada distrito, de que haya un dirigente en cada pueblo, porque nosotros no queremos cambiar a los políticos que hay por otros, que lo hagan un poquito mejor, que no es difícil. No solo nos basta con eso, se trata de construir soberanía popular, y eso solo se hace con el esfuerzo, con la ilusión, con el compromiso, con el estudio y con la preparación del conjunto de nuestro pueblo. Hace 5 años, el 15 de mayo, empezó a hacer historia. Y nos empezó a sacar de la tristeza y nos empezó a despertar la ilusión. Desde entonces ha sido 5 años muy duros y 2 años muy duros desde que nacimos. Hemos hecho muchísimo camino. Llegábamos a diciembre con todo el mundo diciendo que ya había que resignarse, con todos los expertos diciendo que se había cerrado nuestra oportunidad histórica. Y nos calentamos el corazón y les volvimos a dar una lección de humildad a los poderosos, gritando remontada. Pues ahora toca el desempate, compañeras y compañeros. A desempatar y a prepararse, que vamos a recuperar nuestro país. Está saludando a una niña. Está filmando, ¿eh? Sí, está por aquí. Es una pregunta que nos sale mucho factor, de hecho. Pero bueno, no sabía. Oye, pero por el retraso. Ha sido lo que... Sí. Bueno, fírmala. Échame tú una filita. Ahí, mira, ¿cómo se llama? Antonio, creo que Antonio. Ficha, se llama Antonio. ¡Ay, bien! Compañeros, necesitamos que nos abráis pasillo hacia el salón, porque vamos a ir Vale. A ver. Compañeras. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Ya tengo más. Solo me falta Iglesias. A mí ya me tienes. Sí, ya. Pero mira. Mira, aquí ya me tienes. Claro. Hombre, ¿qué me dices? del contrato verbal que tenías tú en la universidad. Que yo tenía un contrato verbal y luego te contaré. Contrastado Íñigo, siente aquí. Aquí otra. Vamos, venga, ahí estamos, ¿eh? Vamos ya. Y hacemos el corte. Ya no se va. Se va. Íñigo.
Íñigo, mi abuela necesita una foto mía contigo. Íñigo. Uy, perdón. Sí, está, pero... Hemos balón, Íñigo, pásate al compañero, por favor. Íñigo, Papá. Pero está muy bien. Oye, gracias por firmármela, ¿eh? Un momentito. Espera. Gracias por firmármela. Ángela, se ha quedado otra. Cali, ¿sacas una foto ahora? Claro, a ver si puedo. Es que no puedo con que no puedo con tanta gente aquí en medio. Oye, que alguien le coja la cámara a este, que quiere salir. Pues yo también. Ángela. Vamos. ¿No lo has sacado? Pero que no te puedo sacar, que estoy con las manos ocupadas, chico. ¿Con esa cámara? Ah, que estoy filmando. Que estoy filmando con el móvil, tío. Vamos. Que nos hace mucha falta, por favor. Venga, vamos. Lo ha filmado Íñigo Rejón. Lo ha filmado Íñigo Rejón. Venga, que se va. Ey. Noelia, ¿dónde está el coche? Es un libre. Por favor. Una solo. Noelia, tengo que coger. A ver, sácame aquí, ven, ponte. Digo, ¿cómo ves lo de Sudamérica? Ahora te lo voy a decir aquí entre toda la gente. ¡Gracias, Íñigo! ¿Por qué te pones a un lado? Sí. Anda, que vas a salir de él todos los dátiles. Y palmeras. Y palmeras por delante. ¿Quién tiene? Claro. Ven, papá, una foto aquí con Antonio. Que luego no duerme por la noche. Una con Íñigo y otra con él. Sácala. He hablado con él. Pero me iba a dar el número de correo de él, pero no me lo ha dado. Vamos a hacernos la foto. Bueno, pues ya. Bueno, Ya, hemos tomado vitaminas. Hasta luego. Que te deje en tierra, Antonio. ¿Ok? Venga, gracias, Antonio. Sí. Lo he filmado todo. No pasa nada. No pasa nada. Ponlo atrás para
que podamos cortarlo. ¿Te compras una libreta? No, sí tengo en casa. ¡Sí se puede!